4:14. Como habíamos anunciado hace unos minutos, tenemos al presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Muy buena. Yo lo que está por acá, con muchos quiero documentos. demostrarle a ustedes que yo soy un hombre de palabra, porque usted me acusó el día pasado de que yo me había negado a visitarlo, entonces me llama un tal Maquine el día pasado y me dice, ¿y cuál es la razón por la que usted no se quiere beber un café conmigo y con Yolanda? Era unánime, el equipo entendía eso, y producción también. Hay un problema. Pero aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. Pero él no ha dicho nada, ¿eh? Él no ha dicho que es mentira lo que ustedes dijeron. Él dijo que él estaba aquí para demostrar que él era un hombre de palabra. Además la frase de y lo dejó así en punto suspensivo y dijo, porque Cristian llamó y dijo tal cosa y luego Pablo dijo tal cosa, pero él no dijo que Cristian y Pablo no estaban en lo correcto. Ay, pero yo tampoco hay que ser tan detallado. Doctor, eso es una deformación profesional. Doctor, los partidos políticos, una audiencia ayer, a excepción del Partido Revolucionario Moderno y del PHD, si mal no recuerdo, solicitaron la prolongación de la vigencia de la actual cédula después de la fecha del vencimiento. No habían planteado esto antes del día 10, que era la fecha que estableció la Junta Central Electoral. Usted había anunciado que el Pleno de la Junta se reuniría hoy para conocer esta solicitud. La primera pregunta es si se reunieron y qué decidieron con relación a este pedido de los partidos. Sí, bueno, muchas gracias y le agradezco que me den la oportunidad, ¿verdad?, de este programa de la tarde, de poder compartir con sus radio oyentes. Efectivamente, de un total de 26 partidos que tenemos registrados, unos 7 partidos de esos 26 solicitaron a la Junta Central Electoral la extensión o la prórroga del periodo de vigencia del viejo formato de la cédula de identidad y electoral. El resto de los partidos, cuando opinó, dijo que lo dejaba de manera discrecional a voluntad de la Junta, o que no, y varios incluso diciendo que no estaban de acuerdo con que se otorgara la prórroga, porque entendía que se había agotado suficiente. Se había agotado un tiempo precioso y que se había hecho un gran trabajo para que la gente se cedulara. Recuerden ustedes que, y este programa es el mejor ejemplo, que a todas las empresas, públicas, privadas, a todas las instituciones y en todas partes se instalaron unidades móviles. Sí. Lo último que nos faltó a nosotros fue llevarle la cédula a la casa a la gente. Pero en sentido general se anduvo todo el territorio nacional. Y además de eso tenemos 176 centros de cedulación distribuidos en todo el país. Lo que pasa es que las cosas cambian y a veces no nos damos cuenta de que las cosas cambian y queremos que sigan ocurriendo las cosas que ocurrían antes. ¿Por qué algunos partidos solicitan eso? Porque están en el viejo esquema. El viejo esquema era que los partidos tenían que involucrarse para que la gente sacara la cédula. Tenían que sacar un presupuesto, ese presupuesto lo administraba alguien para montar la gente en un camión y llevarlo de un municipio a otro, para sacarle el acta porque el acta no estaba, y en cierta medida para ser un auxiliar de la Junta Central Electoral. ¿Y eso no ha pasado ahora? Porque ya la Junta se ha automatizado. Ya el nivel de eficiencia de la Junta no hace que eso sea innecesario. Cuando yo llegué a la dirección de la Cámara Administrativa, de 64 centros de cedulación en todo el país, solo funcionaban 13. Entonces, ¿qué ocurría? Que en más del 70% de los centros de cedulación, la gente tenía que trasladarse de un municipio a otro para poder sacar su cédula. En este momento, en los 158 municipios, hay centros de cedulación, digamos en 156, porque hay 2 municipios donde no lo hemos podido instalar porque hay dificultades de conectividad, que es en Los Cacaos y en Guayabal. San Cristóbal y Asua. Y aún así, en esos dos lo que hicimos fue que no hicimos el proceso de cedulación online, sino que mandamos una unidad móvil, la instalamos, recabamos los datos, verificamos, lo imprimimos y la llevamos. Es decir, que en los 158 municipios nosotros hemos instalado centros de cedulación en el 100% de
la división territorial, geográfica, política del país, la Junta está presente. Por tanto, ya los partidos se han ahorrado ese dinerito de tener que estar trasladando a la gente para eso. El otro tema es el del acta. Para sacar una cédula antes había que sacar un acta. Pero eso se debía a que era muy tortuoso sacar un acta. A veces hay gente que duraban 5, 6, hasta 7 meses para tener un acta. O cuando iba a buscar un acta exacta, lo que estaba en una caja de cerveza, de cartón, en un sitio por ahí rodando. Y el solo hecho de encontrarla era todo, era una experiencia de buceo interno del empleado o de acrobacia que llevaba tiempo y además generaba una serie de actos de corrupción porque ese empleado a su vez decía, bueno, mira, yo no puedo romper una pierna buscando esa acta, y ya tú sabes las cosas que se desprendían de eso, pero ya eso no es necesario porque más del 85% de la data histórica del registro civil está automatizado. Entonces tú vas a buscar un acta y tú pierdes más tiempo haciendo fila para que despachen al que está delante de ti que solicitando el servicio. Sí, pero eso significa que hay un 15% no digitalizada. Claro. El procedimiento para ese 15%, ¿qué se hace? ¿Qué tan ágil puede ser? La mía no estaba digitalizada, bueno, no me pueden dar el acta para la cédula. El procedimiento, a veces te dicen, bueno, si tú eres de San Cristóbal, tienes que ir a San Cristóbal a buscar el acta. ¿Cuál es el proceso? No, en ese caso, atención, si tú vas a solicitar eso, para tú sacar la cédula, eso solamente se aplica al que va a sacar una cédula por primera vez. Que en este caso no es el 13%, es mucho menos. Porque eso es si tú eres una persona que nunca ha tenido cédula, digamos que está pasando a tener 18 años de edad y va a sacar por primera vez. Entonces, en esa situación específica, pues tú tienes que apartar una serie de documentos. Si ya tú tienes la cédula, tú no tienes que llevar acta de nacimiento. No, sí, cuando lo que dicen, porque varias personas me han dado la queja, lo que dicen es que no había sido digitalizada, por consiguiente no sale en el sistema. Yo pongo la cédula 241034, pero no sale en el sistema. Entonces tienen que ir donde usted nació, que fue en San Cristóbal. Lo que quiero es para los amigos oyentes, ¿cuál es el procedimiento que se ha de seguir? En ese caso, tú puedes dar los datos y esperar que la Junta mande a buscar esa información. Y nosotros tenemos un equipo de personas. Lo que pasa es que en ese caso no te la entregamos de una vez. Porque en ese caso un empleado tiene que hacerte un expediente, tiene que llamar por teléfono, hay que verificar si tiene algún problema, porque tú podrías tener un problema y no saberlo, que ha ocurrido mucho, y entonces nosotros tenemos que tomarnos tiempo para corregirlo. Esa es la política de la Junta. Es decir, que cuando un empleado de la Junta le dice a un ciudadano, usted tiene que ir a Montecristi a buscar el acta, no está siguiendo los dictámenes de ustedes. No, porque esa acta la tenemos nosotros. Esas actas la administramos nosotros. Doctor, y si nosotros la administramos, no tenemos por qué poner al ciudadano a coger lucha. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los problemas que pasan? Que son muchos más de lo que ustedes imaginan. Como este era manual, se acumularon una serie de deficiencias que hay que irlas resolviendo. Hay muchas actas que están digitalizadas, pero ocurre que en algún momento a ti te declaró tu mamá, pero no te declaró tu papá. Y tu papá fue y te reconoció después. Y eso significa que se puso una nota marginal. Pero esa nota marginal no está digitalizada. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el nombre tuyo no va a salir correctamente porque no va a salir con el apellido de tu padre. Va a salir nada más con el apellido de tu madre. Y eso, mucha gente que tiene nombre desde hace 20, 30 y hasta 40 años, pero que ese evento, como no estaba automatizado, no está registrado, dice, ven acá, pero ustedes me han cambiado el nombre. No te lo cambiaron, ese fue el nombre tuyo. Lo que pasa es que como las cosas aquí eran manuales, eso es más abundante de lo que ustedes se imaginan. Doctor Rosario, perdón, son muchas las preguntas. Está lo de discusión de lo de la ley, si usted lo que quiere que yo vaya lo relativo a los bancos. Pero me gustaría, para pasar a la pregunta a Nivelka, ¿qué decidió? Porque fue la primera pregunta. ¿Qué decidió la Junta hoy sobre la solicitud de extensión de la caducidad? Vamos a volver a retomar. Para reenganchar y ir a los bancos, ir a... Bueno, en relación a eso, se convocó un pleno en el día de hoy, como estaba previsto, y nos reunimos para discutir las dos solicitudes de los partidos. La primera fue que se le otorgara un plazo para poder opinar sobre la conformación de las juntas electorales, y se le dio un plazo en ese aspecto
hasta el día 31 del mes de enero para que hagan sugerencias y recomendaciones sobre la conformación de las juntas electorales que fueron consensuadas en cada uno de los pueblos. En relación a la cédula, se sometió a votación la solicitud de los partidos y al momento de someterlo a votación solo tuvo un voto la solicitud de los partidos. De extensión. Y lo que el Pleno ha acordado es que carece de objeto un nuevo plazo, porque eso solo tendría sentido si las oficinas de la Junta Central Electoral estuvieran cerradas. Pero los centros de cedulación todos están abiertos y eso no tiene un costo adicional, no se le cobra dinero a la gente. Pero el flujo de personas que acudió en los últimos días a buscar su documento de identidad y electoral en los organismos establecidos realmente desbordó la capacidad de respuesta de la Junta Central Electoral o de los centros de cedulación, evidentemente. ¿Cuántos faltaban? Digamos, no que lo desbordó, porque para desbordarlo tiene que ser que fueron y no pudieron ser satisfechos. Digamos que creó un congestionamiento mayor. Por ejemplo, hubo días que llegaron a asistir unos 68,000 personas y todas fueron atendidas. Lo que eso que generaba era que a veces los empleados nuestros tenían que quedarse hasta las 12 de la noche trabajando, porque a todo el que estaba en fila se les atendía. Entonces había una situación. Sí, había una situación de mucho trabajo, pero en la Junta hay una gran vocación de servicio. ¿Y cuántos Y el personal respondió. ¿Cuántos faltan por Ahora, celular? después del día 10, bajó el nivel de asistencia y tenemos una asistencia diaria de entre 30 a 35,000 personas. En el día de ayer, por ejemplo, se entregaron 34,000 cédulas en todo el país. Al día de hoy, yo estaba entrando ahorita para ver la aplicación, al día de hoy a las 2 de la tarde teníamos registrado unas 20,000 personas que ya se han presentado a retirar su documento. Eso quiere decir que al terminar el día, eso de las 6 de la tarde, vamos a estar rondando de nuevo entre 30 a 35,000 personas adicionales. Señor Rosario, ¿por qué la Junta decide que el plazo de vencimiento del plástico sea el 10 de enero? Mucha gente dice, se me dañó la Navidad por eso. Dice mucha gente, otras no. Y... ¿El padre Manuel Ruiz? No. Ah. No. Es que le había dicho algo de algo que le habían dañado la Navidad. Pero ¿cómo un padre va a decir eso? Lo dijo. Y me sorprenden a veces lo que se alega ya al final del proceso, porque el proceso prácticamente está finalizando. Pero ¿cuándo es que vence la cédula? Bueno, se vence el plástico, se vence el diseño, la cédula se vence a los 10 años y la Junta arbitrariamente decidió que no. ¿Qué es lo que dice la ley y qué es lo que se estila? Está bien. Para responderlo y no dejar la parte de Luis, mire, ahora mismo ya hoy debemos estar rondando los 5 millones, casi los 5 millones y medio de cédulas entregadas, de cédulas validadas en el sistema. Más o menos por ahí andamos. ¿Pendientes? Pendiente debe haber 1,5 millones o menos. Pero ojo, en ese 1,5 millones hay que incluir todas las personas fallecidas que siguen ahí y que no van a ir porque fallecieron. Sí. En ese 1,5 millones están todo el que se fue a vivir al exterior y está ahí, y por tanto, a lo mejor una gente que se fue a vivir para Alaska, yo no voy a poder renovarle sus documentos. Y recuerden que nosotros tenemos una diáspora bastante grande, por tanto, quizás lo que falte no sea tanto como se ve, pero eso en su momento lo todavía veremos. hay gente que no ha cambiado la azul. Así es. En el sistema está como que no por ha ejemplo, cambiado ya la hay azul. 5,000 y pico que tenían azules que la han cambiado ahora, para poner un ejemplo. Bueno, pero yendo al tema de la pregunta que tú haces. La decisión de cambiar la cédula no es una decisión arbitraria de la Junta Central, de esta composición. Si ustedes recuerdan, en el año 2005, cuando se hizo la licitación para la automatización del registro civil, uno de los componentes fue cambiar la nueva cédula. Lo que pasa es que no se llegó a ejecutar porque no hubo recursos suficientes y solo se logró automatizar. Se rescindió, el concepto era... Una huella, un acta, una cédula, un voto. Así es. Entonces, ¿por qué no se ejecutó? Porque no hubo recursos y no había tiempo, porque las elecciones eran cada 2 años. Y por tanto, no había nunca tiempo de eso. Como ahora teníamos 4 años,
pues se aplicó algo que ya había decidido el Pleno, el Pleno del año 2006 y 2005. Ahora, cuando el Pleno hizo eso aquella vez, ¿lo hizo por capricho? No, por mandato de la ley. La ley 892, en su artículo 5, establece la vigencia de la nueva cédula. En ese tiempo le daba la validez por 6 años. ¿Qué decía? Decía, se otorga un plazo que concluirá el 16 de enero del 94 para todos los dominicanos mayores de edad o que vayan a cumplir 18 años de edad el 16 de mayo del 94 o antes, se provean de un nuevo carnet de cédula de identidad electoral. Este documento tendrá una validez de 6 años a partir de la fecha de expedición, renovable por igual término cuantas veces lo solicite su portador. Ese es el mandato de la ley 892. Pero ¿qué ocurre? Como no se pudo cumplir con eso, en el año 2001 se dicta una nueva ley, que es la ley 2601, que modifica el texto en su contenido y el plazo. Y entonces en el artículo 1, esta ley... Esa es la ley de cédula. Sí, no, es una ley que modifica la 892. Okay. Recuérdense que hasta el 92 había lo que pasa es que tú y Yolanda eran muy jóvenes. Y por eso no Oíste, Pablo. Válido el aclarando, no es válido. Diferente a los otros. Ustedes todos usaron libritos. Todos nosotros sí, pero no. ¡Discreto! Bueno, en ese caso... Continúe, magistrado, que esto es una entrevista muy formal, muy seria. Continúe. En ese caso, antes había un carnet de votación y había una cédula de identidad. Con la crisis que se produce como consecuencia de la situación electoral del 90, se produjo un acuerdo político que generó una serie de reformas. Fruto de ese acuerdo se generó el nuevo Código Tributario, el nuevo Código Laboral y la Ley 892, que fusionó las dos cédulas en un solo y le llamó Cédula de Identidad y Electoral. Y además ahí se decide pasarle a la Junta Central Electoral el control de eso que estaba anteriormente en manos del Poder Ejecutivo. Entonces, en esta ley, la 2601 que promulga el presidente constitucional Hipólito Mejía, se establece lo siguiente. Artículo 1. Se modifica el artículo 5 de la ley 892 que establece la cédula de identidad electoral para que a partir de la promulgación de la presente, la cédula de identidad electoral tenga una validez de 10 años. Desde el año de su expedición hasta la fecha de su propio cumpleaños, pero ojo, le agrega, dentro del mismo año calendario. Es decir, si tú calculas del 2001 a la fecha, van más de 10 años. Porque no es que cada vez que tú vas y renovas, vas a renovar el plazo, porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, que aquí hay ciudadanos que tienen 20 cédulas. ¿Significa que esos ciudadanos que tenían 20 cédulas porque era gratis tienen 20 fechas de vencimiento? No, porque es a partir de la expedición del documento. Por eso es que este artículo modifica la cédula anterior. ¿Y por qué se hace eso? Porque se preveía que en la medida que la sociedad avanza la tecnología, también avanzan los sistemas de seguridad de los documentos. Y que 10 años era un plazo prudente para ir haciendo los cambios. En esa circunstancia es que se produce eso. Como consecuencia de eso, en el año 2003, el 14 de octubre del 2003, el Pleno de la Junta Central Electoral que presidía Luis Arias, a unanimidad, toma la primera decisión de prorrogar la cédula. Y dice, aprobar la extensión de la vigencia hasta el 2008 de la cédula de identidad electoral que vence en el 2004, a solicitud del ingeniero Gilberto Cruz Erasmo. ¿Por qué está prorrogándola? Porque estaban vencidas. Vuelve entonces en el año 2005, a unanimidad de nuevo ese mismo pleno, y aprueba prorrogar la cédula. Y dice, aprobar la extensión de la vigencia hasta el 2008 de la cédula de identidad electoral que vencen en el 2005 y el 2006, instruyendo a los funcionarios para su ejecución. Vuelve ya el pleno que encabeza Julio César Castaño Guzmán y a unanimidad de votos el 8 de mayo del 2007 y aprueba de nuevo prorrogar la vigencia de la nueva cédula. O sea, lo que dura 10 años es el modelo, No, la cédula, sí, pero el documento. No, porque el número sigue siendo No, pero yo digo el modelo. Claro. Lo que tiene la vigencia de 10 años es el diseño, el modelo, el carnet, y en el plástico. caso de la nueva cédula,
una persona que obtiene su cédula por primera vez. Así Es decir, y la sacó precisamente hace 6 meses. Sí. Esa cédula se supone, de acuerdo al mandato de esa ley, debería durar o podría durar A 10 años. A eso me voy a referir. Entonces, ¿qué pasa? De nuevo, en el 2009, la Junta Central anterior aprueba también prorrogar la cédula. ¿Por qué se tomaron estas decisiones? Y finalmente en el 2011, esta misma Junta, de la que somos parte, a unanimidad de votos, Otra vez. vuelve y la prorroga. Estamos hablando de que hay 5 decisiones unánimes de tres plenos diferentes que han interpretado que las cédulas estaban no vigentes. O sea, que no es una cosa que se le inventó Roberto y que se le Y ocurrió. si usted viajaba al exterior, era que lo ¿Qué sabía. ocurrió? ¿Por qué esa decisión se tomaba? Porque según pudimos determinar, al mes de diciembre del año 2015, más de 5,5 millones de cédulas ya estaban vencidas. Y iba a haberla que cambiar, ya sea por la misma cédula vieja o ya sea por la cédula nueva. Y si se iba a cambiar, lo más lógico es que se cambiara por una más moderna. Había la diferencia de algunas personas, como la que usted señala, que se inscribieron después y esa persona entonces sacaron su cédula con posterioridad. Ahora bien, como la Constitución en el artículo 12 dice que la Junta tiene capacidad para reglamentar los asuntos de su competencia y la cédula y el registro civil son de su competencia, la Junta entendió, pero si lo que van a quedar nada más es una cantidad mínima de cédula, lo correcto es que se modifique el universo, porque no podemos arriesgarnos a tener 2 tipos de documentos distintos. Por demás, había de todas maneras en esa cédula una violación a la ley 6125 y a la propia ley de cédula, que estableció la obligatoriedad de que todas las cédulas tenían que tener como contrapartida un acta de nacimiento. ¿Qué ocurrió? Que la mayoría de cédulas no tenían como contrapartida un acta de nacimiento. Pero ahora, con este trabajo que se ha hecho, el 87% de la cédula ya tiene como contrapartida un acta de nacimiento. Solo falta un 13% para que tenga como respaldo un acta de nacimiento. ¿Y por qué eso tiene importancia? Porque con eso vamos a eliminar la posibilidad de que haya gente con 2 cédulas. Porque cuando la cédula esté relacionada con el acta, está directamente también relacionada con el acta de los padres, con el acta de los hermanos, de la madre, y va a estar relacionada también con la huella y va a estar relacionada con la foto. Porque la cédula anterior, aunque decía que tenía integrada la huella, no la tenía. Y aunque decía que tenía integrada en forma biométrica la foto, tampoco la tenía. Es este nuevo documento que está integrando todo eso y que está dando un documento más seguro. Por esa razón es que se ha tomado esa decisión. O sea, no es una decisión caprichosa. Los bancos, de la por fin. ganaria. Entonces, tomado esto y explicado esto, cuando tomamos la decisión, la superintendencia dicta la circular 0115. De bancos, ¿no? Sí. Yo no entiendo por qué razón los medios han dicho que la superintendencia ha autorizado que la gente vaya a hacer operaciones con la vieja cédula cuando eso no es verdad. Eso no es lo que dice este texto. Yo llamé al superintendente para felicitarlo por la circular que dictó, porque nosotros nos sentimos muy satisfechos con la decisión de la superintendencia de banco. ¿Qué dice La superintendencia de banco lo que dice es lo siguiente. Okay. Dice, para no leerlo entero, que es necesario establecer una metodología para la aplicación de la resolución 05-2014 emitida por la Junta Central Electoral a fin de asegurar el buen funcionamiento del sistema financiero nacional. E instruye lo siguiente. Primero, requerir la nueva cédula de identidad electoral para la contratación de productos o servicios a los nuevos clientes en las entidades de intermediación financiera. A los nuevos clientes. Continúa. Requerir la nueva cédula de identidad electoral para la contratación de nuevos productos o servicios a los clientes existentes en las entidades de intermediación financiera. En pocas palabras, si tú en un banco tienes una cuenta, pero quieres en adición a eso sacar una tarjeta de crédito, sí, ahí tú tienes que llevar la nueva cédula. Un certificado financiero, la nueva cédula. Nuevos Ahora, productos. que cambiar un Nuevo cheque producto, que me dio Luis José Ahora, no es necesario. También. Dice, tercero, Vamos a requerir la nueva cédula de identidad electoral a terceros no clientes de las entidades de intermediación financiera
que realicen operaciones bancarias ocasionales. ¿Qué significa? Eso mismo, cambiar Yo te doy a ti un cheque del Banco Popular, pero tú lo que estás en el VHD, Sí. para poner un ejemplo y valga la promoción, tú tienes que llevar la nueva cédula o no te lo cambian. ¿Y entonces para qué sirve la vieja? Entonces, ¿qué Es pasa? cierto. ¿Qué es lo que ellos dicen? La vieja sirve para cambiar la nueva. No, ¿a qué es que ellos dicen la vieja? Ellos lo que dicen es lo siguiente, ahora, en el número 4, para las operaciones de productos y servicios de clientes existentes en las entidades de intermediación financiera contratado con la cédula de identidad electoral vigente hasta el 10 de enero del 2014, se deberá requerir un documento adicional vigente para fines de validación de la identidad. ¿Qué quiere decir? Si ya el banco a ti te depuró, Ya tú eres si ya tú eres cliente de ese banco y tú tienes una libreta, mira, a ti que eres mi cliente y que está aquí y que ya yo sé que tú eres tú porque te tengo en mi nómina de cliente, yo a ti te voy a tú aparte de la vieja vas a tener que traerme también o el pasaporte O la licencia vigente y te voy a dar un plazo hasta junio para que tú resuelvas lo tuyo. Sí, pero donde... Oye, ¿qué es lo que estás diciendo? Pero entonces es cierto Para que hay determinados servicios. entonces sí es cierto que se necesita Cambiar un cheque la si eres titular. No, se necesita la nueva cédula para Claro. uno negociar con los Claro, bancos. claro. Y en el caso de la CISALRIL, es decir, la Superintendencia No, no de la Salud conozco. y Riesgos Laborales, Esa yo no la he visto. Esa no me la han remitido. pero sí la publicaron. Publicaron una resolución mediante la cual En los medios. se establece Ah, no. ¿La el noticia o la derecho resolución? de los afiliados del sistema de seguridad social a recibir los Bueno. servicios, aún con la vieja cédula. Bueno, en ese caso, cuando esto salió, que salió en los medios, a mí me llamaron varios periodistas para que yo opinara. Y gracias a Dios no opiné. Yo le dije, mira, déjame yo ver qué es lo que dice. Porque después que yo la leí me di cuenta que lo que dice el texto es totalmente lo contrario a lo que publicaron los medios. Lección Yo aprendida. lo que tengo que hacer ahora es llamar a la CISARRIL para que me envíe, porque cuando viene a ver lo que está diciendo es correcto. Si todos los Comunicación políticos política hicieran para eso, bachilleres. si los políticos hicieran Entonces, eso. un servicio de salud no se le puede negar a una persona. Está bien, pero ya la verdad es que yo no la conozco. Yo no lo Pero mientras tanto, lo que quiero decir es que la decisión que tomó la Superintendencia de Banco, yo lo interpreto como un espaldarazo y un reconocimiento a la Junta Central Electoral. Mejor no podía ser. Mejor no podía ser. Yo la considero una decisión sabia y prudente. Ahora, la realidad de lo que está pasando es que cuando la gente está yendo a los bancos, es más, desde antes del día a día la gente le estaba diciendo, no, ve y saca tu cédula. En todas partes está ocurriendo, y está ocurriendo en pasaporte. En todas las instituciones han aplicado la resolución de la Junta. Pero además yo le voy a decir algo. Si eso no tiene un costo adicional y tú vas ahora mismo a un sitio X a buscar un pasaporte y te dice, pero mira, yo necesito que tú me traigas la nueva cédula. Es un problema de tú coger un carro y ir ahí a cualquier centro de cedulación y que te la dan de una vez. Porque también yo no veo cuál es el problema. Porque si tú me dijeras que hay una dificultad, pero si la cédula la están expidiendo, si no tiene, ¿Desde qué fecha se está pidiendo la cédula? hace 7 meses. Muchas gracias. 7 meses. Porque ese es otro tema. Aquí hay una costumbre. Y es la costumbre de querer promover las malas prácticas. Es de creer que, como siempre eso se ha hecho así, sigamos haciéndolo así. Yo soy de opinión que si nosotros acotamos todo ese tiempo y a la gente se le permitió, pues ya se le permitió. Ahora la gente lo que debe hacer es ir a ponerse al día. Doctor, cambiando un poquito el tema. Muchos temas. Los partidos políticos no aprobaron, digo yo, no que no han aprobado, la ley de partidos, la ley electoral. Usted, yo lo he referido aquí en varias veces, venía con mucho entusiasmo, digo, me lo prometieron los líderes en persona, y fulano y fui y hablé. Yo decía, doctor, me lo prometieron. Terminó el 14, no tenemos ley de partidos, y ya, como siempre, dicen que es tarde, que hay que ver las cosas que se pueden aplicar para que no haya regulación por ley después de tantos esfuerzos como lo que hizo la Junta Central Electoral, organismos regionales, la Junta que trajo a expertos, etcétera, etcétera, Sí. etcétera. Presidente, antes de responder, añada ¿Qué pasa? ahí, estamos en la misma situación de las elecciones del 12 en donde la Junta Central no tenía autoridad para prohibir ciertas acciones de o publicidad, uso de recursos del Estado. ¿Usted recuerda aquellas querellas? ¿No ha cambiado? ¿El problema sigue con Mire, la Junta? Sí, mire. Escuchamos. Que
quiero recordar que no solamente me lo dijeron a mí, se lo dijeron al país. Sí. Los líderes políticos suscribieron un convenio. Todos. Un convenio que se firmó ahí con Monseñor Agripino, el cardenal, en la Pucamaima, donde se comprometieron Poniendo a gente hacer. de El cardenal dijo que no se va a Todo poner el mundo. Poniendo gente Agripino hasta dejó la Pucamaima. Entonces, o sea que no solamente La a mí, dejaron. eso se le dijo y se mostró al país. De alguna manera los partidos, y no quiero excluir a ninguno, los partidos quieren seguir compitiendo sin regla de competencia. Eso. Como en el lenguaje popular, quieren actuar como chivos sin ley. Y Caprinos después quieren licenciado. culpar a la Junta de que la Junta no tome medidas para garantizar la equidad. El problema que hay con la ley de partido y con la ley electoral es que para regular y garantizar equidad hay que tomar decisión sobre derechos constitucionales encontrados A partir de la Constitución del 2010. a partir de la 2010. Exacto. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación. Para poner un ejemplo, ¿hasta dónde un organismo con la Junta Central Electoral puede limitar esos derechos cuando la Constitución del 2010 en su artículo 74 establece que los derechos fundamentales solo pueden ser modificados por una ley? Perdón, solo pueden ser reglamentados por una ley. ley. Entonces, si la Constitución me dice a mí, mira, los derechos fundamentales solo pueden ser reglamentados por una ley, ¿cómo puedo yo, con qué calidad yo puedo mandar a sacar un anuncio Del aire. del aire, Sí, sí, sí. porque fulano tiene mucho anuncio, Compró una emisora. si ese señor está ejerciendo su derecho Y al libre comercio, además. al libre comercio, a la libertad de expresión, y el dueño el derecho a la propiedad? Entonces, yo podría ser sometido por violar la Constitución. Porque así como existen los otros derechos de equilibrio, de equidad, también existen los otros. Entonces, como hay la regulación de derechos contrapuestos, se necesita que sea el legislador que lo haga. Ahora, a la decisión que tome el legislador, se le podrían agregar, digamos de esa manera, se le podrían algunas interpretaciones que haya que hacer de esa ley, pues ya la Junta reglamenta. O sea, la reglamentación de la Junta es para llenar los vacíos de la ley adjetiva, no para la Junta legislar como si fuera congresista. Pues nosotros no estamos para sustituir a los congresistas. Los partidos tienen que entender eso. Y óyeme, si los partidos de oposición tuvieran voluntad, los partidos dijeran, mira, hasta que no me aprueba la ley, sencillamente yo no legislo. Y yo te aseguro que fuera obligado que le aprobaran su ley. Doctor, Hay vamos a hacer una o sea, pausa. también Vamos a hacer una pausa para Hay seguir preguntas. con esta conversación Ya, con el presidente de la Junta Central Electoral después de estos comerciales. Continuamos.